Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional. El devocional que hacemos todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 a 9:30 de la mañana, hora chilena. Muy bienvenidos. Estamos comenzando esta segunda semana de este 11º mes del año, mes de noviembre. Estamos con mucho ánimo comenzando esta semana, con mucha energía. Estamos muy animados por las cosas que Dios está haciendo en medio nuestro y sobre todo con la palabra que el Señor está compartiendo con nosotros en nuestros corazones. Iniciamos la semana pasada un estudio del Salmo número 3, que es el segundo salmo escrito por David en nuestra Biblia, nuestra versión en español, la Reina Valera. Si tiene su Biblia, entonces lo quiero invitar a que la abra conmigo. Vamos a leer en extenso este salmo. Son 8 versículos, lo vamos a leer y vamos a continuar nuestro análisis de él y la aplicación para nuestra vida. Si tiene su Biblia, entonces lo invito a que la abra conmigo en el Salmo 3, que dice: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, dice el verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Usted recordará, hermanos, que la semana pasada comenzamos nuestro estudio en este salmo, el salmo escrito por David, Salmo 3, y dijimos que los epígrafes también son inspirados. Y los epígrafes son usados para saber en qué momento histórico, en qué momento se escribieron estos salmos. Algunos tienen esa información, algunos no tienen nada. Pero este salmo sí tiene la información. Y nos dice que este salmo, primero, es un salmo de David, y segundo, que fue escrito cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Este salmo, entonces, que refleja el lamento, el dolor, el quebranto del salmista, es escrito en ese momento crítico de la historia de David. Usted recordará que David ha cometido un pecado, lo vimos la semana pasada. Cometió este pecado con Betsabé, es un pecado de inmoralidad, pero no solamente es un pecado de inmoralidad, sino que también es un pecado de conspiración contra un hombre inocente que finalmente muere. David manchó sus manos con sangre inocente y Dios le mandó a decir por medio del profeta Natán que él debía pagar por este pecado, las consecuencias de su pecado. David no fue castigado por este pecado, pero él fue disciplinado. Y fue el mismo David quien emitió esa sentencia de que él debía pagar 4 veces. El último pago lo recibe de su propio hijo, de su propia sangre. Absalón se ha levantado contra él en una conspiración. Absalón se levanta contra su padre, viene a Jerusalén, hay mucha gente que lo está apoyando. David, para evitar una batalla, una guerra fratricida, él decide salir de Jerusalén y tal como nos dice 2 Samuel capítulo 15, verso 30, David sale con su cabeza cubierta, con los pies descalzos y llorando. Son 3
son tres descripciones del dolor, del lamento, de la angustia, porque no es cualquier enemigo, no es uno más de sus enemigos, es su propia sangre, es su hijo. Los enemigos se han levantado contra David declarando que Dios lo había abandonado, nos dice el verso 2. Muchos son los que dicen, muchos son los que se levantan de mí y dicen, no hay para él salvación. En otras palabras, David está diciendo, estos enemigos que se han levantado contra mí han dicho, Dios lo abandonó, Dios lo dejó, Dios pasó de él, Dios se olvidó de David. Esto es algo que duele. Sentirse en ese momento perseguido, sentirse en ese momento objeto de sus enemigos, pero al mismo tiempo sentirse abandonado por Dios. Este factor lo multiplica. David se siente triste, se siente abandonado y básicamente se siente lejos de Dios. La sensación que tiene David es que Dios lo ha dejado, producto de su maldad. ¿Y cuántos de nosotros pensamos a veces eso, que Dios se olvida de nosotros, que Dios nos abandona, producto de nuestro pecado? Es el pecado que produce esta separación y este distanciamiento. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en algún momento, esto es producto de mi pecado? Dios me ha abandonado y sentimos que Dios nos ha abandonado. Ya no tenemos esa rica comunión, esa hermosa comunión con Dios. Ya no sentimos la luz de su rostro. Pensamos que el cielo se ha convertido ahora en una puerta de hierro en donde nosotros golpeamos y golpeamos y golpeamos hasta dañarnos las manos, golpeando y tratando de llamar la atención de Dios cuando Él realmente nos ha dejado. David se encuentra en esa situación. David se siente así. Conocemos a David, que David era un hombre de pasiones intensas. David era un hombre que cuando llegó el arca a Jerusalén danzó, se alegró, celebró. Era un hombre de pasiones intensas. Era un hombre que podía derramar su corazón en los salmos, derramar sus emociones, sus sentimientos. Era un hombre con pasiones intensas. De la misma manera era un hombre de pasiones intensas. Cuando amaba a una mujer, la amaba. Cuando deseaba a una mujer, la deseaba. Cuando estaba en batalla, peleaba valientemente. David es un hombre de pasiones intensas. Por lo tanto, cuando él siente esto, lo siente intensamente. David era un músico, era un artista, era un hombre capaz de expresar sus emociones y tocar las emociones de otros. Por lo tanto, cuando él expresa esto, él está expresando algo de su corazón profundo, esa sensación de sentirse abandonado por Dios. Pero David era un hombre que conocía profundamente a Dios. Era un hombre que conocía, tal vez por algún momento, tal vez por algún tiempo, aceptó las ideas de estos hombres, aceptó esa idea que estaba en el ambiente. Está solo David, Dios te abandonó, Dios te dejó, Dios pasó de ti. Pero David conocía profundamente a Dios. Lo conocía profundamente, sabía, entendía. Desde mi punto de vista personal, creo que quien conocía profundamente el corazón de Dios, quien conocía profundamente la gracia y la misericordia en el Antiguo Testamento era David. Y quien conocía a Dios, su gracia y su misericordia en el Nuevo Testamento era Pablo. Así que David conoce a Dios. Es por eso que pareciera que hubiera una pausa en esta reflexión desesperada, en este pensamiento de abandono. Pareciera que hay una pausa, hay una quietud. Pareciera que la orquesta pausa, hay un momento de quietud. La orquesta deja de sonar y hay un silencio. Es un silencio de reflexión, es un momento de Selah. Y lo dice tal cual el Salmo.
Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Selah literalmente quiere decir, medita en esto, detente y medita. Era un momento en que los músicos debían parar y detener, tal vez solamente un sonido de fondo, y era el momento para meditar. Y tal vez David está pensando, ¿realmente Dios me abandonó? ¿Realmente Dios puede abandonarme? ¿Realmente Dios puede olvidarse de mí y dejarme de lado? David está pensando, Selah. Hermanos, cuando usted se sienta atribulado, abandonado, triste, piense, reflexione, medite doctrinalmente. Aun cuando David sabía que mucho de lo que ocurría era su culpa, David sabía que él sabía que estas consecuencias, él mismo lo dijo, debe pagar 4 veces. Este levantamiento, esta conspiración de Absalón era la 4ª manifestación, era el 4º disciplina. David sabe que es su responsabilidad, pero David sabe que tiene un Dios lleno de misericordia. David sabe que el Dios que tiene es un Dios que tiene piedad infinita, piedad inagotable. Otra cosa que David sabe, y lo sabe muy bien, es que él no merece nada de parte de Dios. Él no merece la ayuda, él no merece el consuelo, él no merece que Dios lo ayude. Él sabe, lo sabe, que no lo merece. Pero sabe también que el carácter de su Dios es un carácter de misericordia, de gracia. Esa es la naturaleza de Dios. Y ese es el punto, ese es de lo que David va a aferrarse, la misericordia. Así que David va a pedir misericordia, clemencia a Dios. En otras palabras, palabras sencillas, David le va a pedir a Dios lo que no merece. Acompáñame a leer de nuevo el verso 3 de este Salmo 3, que es precioso. Verso 3, Salmo 3. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Quiero llamar su atención que después de que David tiene un Selah, un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación doctrinal. Permítame un paréntesis. Una de las cosas que nos hace tan bien, hermanos, una de las cosas que nos beneficia profundamente cuando estamos viviendo momentos de crisis, de lucha, de momentos oscuros, difíciles, es el momento de meditar en los atributos de Dios. Uno de los libros que yo recomiendo por su sencillez, pero al mismo tiempo de su profundidad, es precisamente el libro Los Atributos de Dios de A.W. Pink. Tremendo libro, tremendo libro. Entonces, volviendo al Salmo 3, después que David ha tenido un Selah, una meditación doctrinal, él va a decir algo. Él va a decir algo. Recuerde, el verso 2, él dice, no hay salvación, muchos están hablando, muchos me están atacando, muchos están yendo en contra mía. Y me dicen, no hay salvación para ti, Dios se olvidó de ti. David piensa, medita doctrinalmente y llega a esta conclusión y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Este versículo comienza con esas hermosas palabras, mas tú, mas tú. Esa frase más tú es un adversativo, que podríamos traducirlo como es un pero Dios, pero Dios. Esto es lo que está pasando. Estoy recibiendo la disciplina de Dios que merezco. Estoy siendo disciplinado por Dios. Tengo ya 2 hijos muertos, una hija violada. Tenemos el levantamiento de un hijo contra mí, una conspiración. Todo esto es el trato de Dios. Selah, estoy meditando en el carácter de Dios y llego a la conclusión de que más tú, pero Dios,
con todo lo que sus enemigos le gritaban, con todo lo que sus enemigos sentenciaban contra él, David sabía con claridad que Dios estaba a su favor pese a todo, que Él es el dulce cantor de Israel, Él es el ungido de Jehová. Recuerde que Él fue ungido como rey. Recuerde que el favor de Dios estaba sobre su vida, así que David sabía con claridad, él pudo despejar esas nubes, ese humo que cubría la fidelidad de Dios, y él pudo abrirse paso y ver que a pesar de que Dios lo estaba disciplinando, Dios estaba con David. Dios estaba a su favor. Aun cuando David sabía que esto estaba ocurriendo como el resultado de su pecado, tenía convicciones internas profundas, arraigadas, profundas, hermanos, raíces profundas en el carácter y naturaleza de Dios. Él sabía que su misericordia es inquebrantable, que su gracia es inagotable. David sabía que ese Dios a quien él componía salmos, ese Dios que adoraba, ese Dios que él danzó delante de él, este Dios era un Dios que a pesar de todo estaba a su favor. Y David menciona tres cosas. Esta es la respuesta de David a aquellos que le gritan, a aquellos que lo están atacando. Esta es la respuesta de David para todos aquellos que están hablando, abriendo su boca. Así que en vez de sentirse abandonado ahora, en vez de sentirse objeto de esas acusaciones, en vez de sentirse solo, él ha abierto esa nebulosa y ha visto el carácter de Dios. La luz del rostro de Jehová está brillando ahora sobre David. Él levanta su gloria, levanta su cabeza y mira a Dios cara a cara y le dice que Dios es escudo alrededor de él, que es su gloria y el que levanta su cabeza. Tres cosas que vamos a analizar por separado. Tres cosas. Hermanos, la confesión es tan importante en medio de la crisis. La confesión es tan importante en medio de la persecución. La confesión es tan importante en medio de días oscuros, acusaciones, persecución, conspiración. Es tan importante la confesión. Y David dice, tú eres escudo alrededor de mí. La palabra escudo quiere decir literalmente un escudo, una protección, algo que nos cuida, nos protege, que nos da cuidado y defensa. Hermanos, el hombre es un ser frágil y débil y necesita protección. Necesitamos ponerle un candado a nuestra puerta durante la noche. Necesitamos un paraguas cuando llueve. Necesitamos protección para nuestra piel. Necesitamos un amparo donde cobijarnos. Necesitamos alguien que nos ayude. Necesitamos alguien que nos dé en un momento cobija porque somos seres frágiles y David es uno de ellos. Y él le dice y le llama a Dios escudo. Escudo. David, siendo un hombre de guerra, él usaba a menudo escudo. Así que cuando David habla y escribe salmos, usa terminología militar y aquí usa términos de batalla. Un escudo era una pieza importante en la batalla. Le permitía al soldado protegerse de las piedras, de las lanzas, de las espadas. Ponía el escudo y era protección. Y David dice que Dios es escudo alrededor. Literalmente hacer una circunferencia. Estoy protegido por todos los lugares, delante, al costado y atrás. Dios es mi escudo alrededor. Una zona de seguridad alrededor, estar rodeado, estar protegido, estar cubierto. Estoy protegido adelante, al costado y atrás. Así como el escudo lo protegía de las flechas que cruzaban el aire para alcanzar el cuerpo de David, él ponía su escudo. David hace
una similitud con Dios. Él es mi escudo. Él es mi escudo. David dice que Dios es escudo. David llama a Dios varias veces como su escudo. Acompáñame a un salmo que esté aquí al lado, Salmo 7, verso 10. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo, mi escudo. Dios es mi escudo. Salmo 18, un poquito más acá. Salmo 18, verso 2. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío. Todos son hermosas parábolas, ¿no? Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 28, ahora, verso 7, solamente por nombrar algunos. 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. David menciona no solamente ahora, sino varias veces a Dios como su escudo. Lo levanta para proteger, defenderse de las flechas, de la espada, de la lanza. David menciona a Dios como su escudo, protector. Hermanos, todos necesitamos un escudo. Y David está diciendo acá, cuando escucho esas acusaciones, cuando escucho eso, cuando ellos se levantan y dicen, Dios te abandonó, Dios te abandonó. Dios no me ha abandonado, Él es mi escudo, sigue siendo mi escudo. Dios es el escudo de David. Esta es una forma en cómo David llama a Dios. Su escudo, protección, cuidado. Cuando David enfrentó a Goliat, no lo hizo armado con el escudo o coraza de Saúl. Usted lo recuerda, ¿no? David intentó ponerse la coraza de Saúl, pero le quedaba grande el casco, le quedaba nadando. No pudo. No enfrentó a Goliat con el escudo de Saúl. Era demasiado pesado para él. Recuerde que era bastante joven. Así que él dijo, Dios es mi escudo. Dios es mi escudo. Él es. Piensa en esto. El Dios eterno es el escudo de David. El Dios eterno es su escudo. Dios es su escudo. Frente a mis enemigos, Dios es mi escudo. Él es el escudo de cada creyente. Frente a los ataques que David está viviendo y enfrentando, Dios se yergue como su escudo. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy, hermanos. Muchas gracias también por sus saludos. Gracias porque muchos de ustedes comparten este devocional con otros. Eso lo agradecemos. Detrás de cámara hay un equipo fiel que está trabajando en silencio y que compartimos el gozo de llevarle a ustedes estos devocionales. Es un hermoso grupo fiel que está cada día armando las cámaras, las luces y todo lo que usted ve son personas que están trabajando y eso lo agradecemos mucho. Yo lo agradezco personalmente. Muchas gracias entonces. Mañana volvemos. Seguiremos estudiando lo que David dice respecto de Dios cuando Él está siendo atacado. Que Dios les bendiga. Que tengan un hermoso día.